A ver, estoy un poco confundido. Si alguien recuerda en qué parte nos hemos quedado, le agradecería un montón. Hemos ya hecho la práctica del tema 3, ¿no? La práctica número 3. Hola, hola, ustedes igual están perdidos, igual que yo creo. Creo que no hemos hecho la que se llama el cuestionario del final del tema 3, doctor. No hemos Sí, no, hecho porque todavía. ya habíamos casi terminado el tema 3, ¿no? Sí, Nos faltaba pero ver el algunos puntos cuestionario. nada más. Sí, Bueno, a ver, vamos a hacer eso entonces, ¿ya? Vamos a ver la última parte del tema 3 y voy a explicar la práctica para que ustedes la puedan trabajar. ¿Listo? Y ya la siguiente clase comenzamos con el tema 4. Permítanme un segundo. Bueno, los medios auxiliares de las fuentes o fuentes auxiliares, si vale el término, del derecho internacional. Habíamos ya visto, en función al artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, que son tres las fuentes principales o primarias del derecho internacional, ¿no? La primera fuente, las convenciones internacionales o tratados internacionales. La segunda, la costumbre internacional. Y la tercera, los principios generales del derecho, ¿no? Y del derecho internacional. Esas son las tres principales fuentes del derecho internacional. El mismo estatuto de la Corte Internacional de Justicia habla de otras dos fuentes. Las otras dos fuentes son consideradas fuentes auxiliares. Estas son las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor competencia a nivel internacional. ¿Ya? Como ven en pantalla, la jurisprudencia que está enunciada en el mencionado artículo 38, numeral 1 de el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia hace referencia básicamente a que la jurisprudencia es una fuente del derecho internacional y lo que tenemos que considerar acá es cuál es la importancia que la Corte Internacional de Justicia le ha dado a este medio auxiliar o a esta fuente auxiliar del derecho internacional público. Como vemos en este párrafo, dice lo siguiente: cada laudo arbitral o sentencia de la Corte Internacional de Justicia tiene un alcance limitado al caso en particular, ¿no es cierto? Como sabemos, todas las sentencias se refieren principalmente a un caso en particular, ¿no? Por lo que su alcance es limitado. Aunque en situaciones en que la Corte Internacional de Justicia resuelve que una formulación determinada se ha convertido en norma de derecho internacional consuetudinario, esa sola opinión, si bien en la teoría no constituye un precedente obligatorio, en la práctica vienen a ser ley, lo que nos demuestra que una opinión, consulta o declaración de un órgano jurisdiccional internacional es sumamente difícil de contrariar, porque están dotadas de gran autoridad, en tanto que las decisiones de los tribunales internos, es decir, de los tribunales de los estados,
relacionados a la aplicación del derecho internacional tienen una importancia menor, porque está sujeto al prestigio que tenga dicho tribunal, por ejemplo, una decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos, que interprete una norma internacional es determinante en el orden jurídico interno de los Estados Unidos. Situación que no es en Bolivia, es más, todavía no existe una vigencia plena del derecho internacional en nuestra cultura jurídica. Esperemos que esta situación cambie con la nueva estructura del artículo 410 de la actual Constitución, ¿no? ¿Qué nos está diciendo acá? Que las sentencias de los tribunales internacionales, como en este caso de la Corte Internacional de Justicia, gozan de gran autoridad normativa. Lo que no ocurre cuando un tribunal nacional, al aplicar una norma de derecho internacional, vaya a tener como efecto. Su efecto no va a ser vinculante para otros países, solamente dentro del país al cual pertenece ese tribunal nacional. Esto es, por ejemplo, la Corte Suprema de los Estados Unidos, aunque aplique un tratado internacional, su aplicabilidad es solo dentro del territorio norteamericano. En cambio, en el caso boliviano, cuando un tribunal nacional aplica una norma de derecho internacional, por ejemplo, un tratado de derechos humanos, el alcance es dentro del territorio boliviano, ¿no? Entonces, lo que pasa con las decisiones, con las sentencias de los tribunales internacionales, es que son prácticamente imposibles de rebatir o de vencer, ¿no es cierto? Y porque sientan básicamente cosa juzgada a nivel internacional. Y muy bien, en casos en el futuro que se presenten y sean similares a casos pasados, esos casos futuros podrán ser resueltos también de acuerdo a las sentencias internacionales que previamente se hayan adoptado en el pasado. ¿Ok? Eso en cuanto a la jurisprudencia. La doctrina internacional. Básicamente, cuando hablamos de la doctrina internacional, nos estamos refiriendo a la doctrina de los publicistas de mayor competencia. Es decir, a aquellos juristas, académicos, connotados a nivel internacional, que hayan publicado grandes obras del derecho internacional. El pensamiento de estos autores, solo de ellos, es considerado doctrina internacional. Y sirve para qué? Para que los tribunales internacionales puedan, en algún caso, orientar su razonamiento de acuerdo a cómo estos grandes tratadistas del derecho internacional han desarrollado en sus respectivos libros u obras del derecho internacional público. Hay una cuestión. En el derecho internacional, por ejemplo, la Comisión de Derecho Internacional de la ONU ha congregado históricamente desde su fundación en 1948 de esta comisión, ha congregado a grandes tratadistas a nivel mundial. Uno de ellos, el mismísimo Hans Kelsen. Hans Kelsen, que publicó una obra muy importante, ya que estoy aquí, aprovecharé para mostrárselas, que tiene que ver con principios del derecho internacional. Por ahí debe estar mi libro de Kelsen. No lo estoy encontrando. Estos grandes libros del derecho internacional, por lo general, chicos, están publicados, o primero son publicados en inglés, ¿ya? En inglés o en francés. Los dos idiomas oficiales de las Naciones Unidas
y de la Corte Internacional de Justicia son el inglés y el francés, por si acaso. Entonces, los más grandes tratadistas escriben en esos dos idiomas. Después ya vienen las traducciones al castellano, por si acaso. Entonces, hay un libro de principios del derecho internacional. Yo subí más arriba. Ah, caramba, está más arriba. Tendría que agarrar mi escalera, ¿no? Todo un problema. Pero, a ver, lo buscaré aquí para que vean algunos ejemplos, ¿no es cierto? Hans Kelsen. Aquí está. Fíjense. Aquí está uno de los grandes libros de Kelsen. En inglés, ¿no? En español sería Principios del Derecho Internacional. Pero vamos a ver imágenes. Buena parte de la producción teórica de Kelsen se dio en inglés, por si acaso, ¿no? Aquí están, ¿no? Unos grandes libros. Está. Principios del Derecho Internacional de Kelsen. Hay varias ediciones. Y este libro luego ha sido traducido al castellano, ¿no? Bajo este denominativo, Principios del Derecho Internacional Público. Ahí está. De Hans Kelsen. Kelsen ha sido miembro de la Comisión de Derecho Internacional de la ONU, junto a Roberto Ago. Roberto Ago fue otro de los grandes tratadistas del derecho internacional. Fíjense acá. Él trabajó junto con Hans Kelsen en esa comisión, que fue la comisión que se encargó de redactar el proyecto de la Convención Americana, perdón, la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. ¿Quién era Roberto Ago, por ejemplo? No es tan famoso como Kelsen, pero él era un jurista italiano, ¿no? Como dice acá, y ha sido juez de la Corte Internacional de Justicia. Fíjense. O sea, ha sido un gran tratadista del derecho internacional. Y así varios otros grandes autores. Por ejemplo, uno de los contemporáneos. Por lo general, a ver, les comento, ¿no? Los grandes tratadistas del derecho internacional llegan a ser miembros de la Comisión de Derecho Internacional de la ONU y también de los jueces de la Corte Internacional de Justicia. Ha habido algunos de los latinoamericanos que han llegado a ser muy famosos. Aquí tengo un libro de uno de ellos. Ajá. Derecho procesal civil, público. Este fue un brasileño, ya, muy reconocido a nivel internacional. Se llamaba Augusto Cansado Trindade. Fue juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y juez, tampoco estoy encontrando el libro. Tengo que encontrar por ahí. Ajá. Si me da un poco más de tiempo. Cansado Trindade llegó a ser también juez de la Corte Internacional de Justicia. Él falleció hace unos años recién y es considerado uno de los grandes tratadistas del derecho internacional en América Latina.
Estoy encontrando ese libro. Un segundito. Está por aquí. Lo he subido. Caramba. O lo he prestado a alguien. Ya estoy dudando, ¿ah? Entonces... Creo que se lo he prestado a mi colega Sergio Segarra. Bueno, a ver, debe estar por ahí, luego lo voy a buscar. Ya me está preocupando. Ustedes saben que hay un dicho, ¿no? El que presta libros es un tonto y el que lo devuelve es doblemente tonto, ¿no? Ese valor tienen los libros. No lo encuentro, ¿ah? Es un libro sobre el derecho internacional de los derechos humanos y derecho humanitario de Cansado Trindade. No hay, chicos. No lo estoy encontrando. Bueno, aquí hay uno de los grandes libros del derecho internacional y de la política internacional también. Henry Kissinger, que fue uno de los secretarios de Estado de los Estados Unidos y también de los grandes internacionalistas, escribió este gran libro que se llama Orden Mundial. Él es partidario de una corriente de las relaciones internacionales que se llama realismo internacional. Él ve que las relaciones internacionales son muy frías y es así como deben ser, dice él. Los estados solo tienen intereses. A los estados no les interesa los derechos humanos. Es una visión muy fría, muy fría del orden mundial. Esta es la de Henry Kissinger. Pero ya me está preocupando mi libro de... Aquí hay uno también de uno de los grandes tratadistas de América Latina, que es el profesor Marco Monroy Cabra. Él es colombiano y también ha sido juez a nivel internacional. Es uno de los grandes tratadistas en América Latina. Y este es un libro en homenaje a él, ¿no? Es considerado uno de los grandes maestros del derecho internacional a nivel América Latina. Ajá, permítame. Pero bien, a ver, luego busco ese otro libro. Ya me preocupa. Pero bueno, luego lo veo, ¿ya? Y entonces así, hoy por hoy, por ejemplo, los jueces de la Corte Internacional de Justicia son connotados juristas y todos para llegar a ser jueces de la Corte Internacional de Justicia tienen que ser grandes tratadistas y grandes académicos del derecho internacional. A ver, vamos a ver algunos cuáles son los actuales jueces de la Corte. Ahí está. Miren, aquí está, ¿no? El presidente actual de la Corte Internacional de Justicia es del Japón, Iwasawa Yuji. La vicepresidenta es de Uganda, Julia Sebutinde. De Eslovaquia es el juez Peter Tomka. De Francia, el juez Ronnie Abram. De Somalia, el juez Abdulkawi Ahmed Yusuf. La juez Xu Hanqing es de China. De India, el juez Delaver Bandari. De Alemania, el juez Jörg Nolte. De Australia, la jueza Hilary Charlesworth.
Y de Brasil, el juez Leonardo Nemer Caldeira Brandt. Él lo reemplazó al autor que les estaba diciendo, a Augusto Cansado Trindade, que antes era juez, ¿no? Pero ya falleció. De México, el juez Juan Manuel Gómez Robledo. La jueza Sara Cleveland, también. El juez Bogdan Lucian Aurescu, de Rumania. De Sudáfrica, el juez Dire Tladi. Y de Jordania, el juez Mahmoud Daifallah Mout. Todos estos son connotados juristas a nivel internacional, ¿no? Entonces, todos ellos son grandes tratadistas también del derecho internacional. A la fecha, ningún boliviano ha llegado a ser juez de la Corte Internacional de Justicia. El primero que lo haga, estoy seguro que va a quedar en los anales de la historia, no solamente boliviana, sino también internacional, ¿no? Tampoco ningún juez ha llegado, ningún boliviano ha llegado a ser juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Y esto por qué? Por muchas razones y factores, pienso. En Bolivia no le damos importancia al derecho internacional. Son muy pocos los que le damos importancia, y seguramente los pocos que le damos importancia tenemos grandes desventajas respecto a otros juristas de otros países, ¿no? Es cierto, por ejemplo, han visto ahí jueces de Brasil, de México. Una de las grandes ventajas que tienen estos señores es que tienen grandes universidades que respaldan mucho las publicaciones e investigaciones en materia de derecho internacional. En Bolivia, nuestras universidades no respaldan la investigación, menos todavía van a respaldar la investigación en derecho internacional. Esos países tienen grandes academias diplomáticas. En Bolivia, la academia diplomática es cualquier cosa, parece un circo. Los ministerios de Relaciones Exteriores son muy fuertes en esos países, en México, en Brasil, por ejemplo. Entonces, sus diplomáticos son diplomáticos de carrera. En Bolivia, los diplomáticos no son de carrera ni nada por el estilo, ¿no? En algún momento, en alguna clase, hemos hablado de que algunos embajadores son cantantes, ¿no? Embajadores bolivianos, en lugar de ser diplomáticos de carrera, ¿no? Entonces, en Bolivia, la Cancillería, la Escuela Diplomática son cualquier cosa, menos instituciones serias. Esa es la realidad. Entonces, es así muy difícil, ¿no? Que algún boliviano pueda competir con los extranjeros. Muy difícil. Nosotros hemos tenido, por ejemplo, comentándoles, ¿no? La intención de tratar de contrarrestar a nivel internacional, a nivel nacional primero, ¿no? Esta situación, y se ha creado, ¿no? En la década de los años 90, en la San Simón, el Instituto de Estudios Internacionales, el IDI, pero se cerró por falta de presupuesto, de apoyo a la investigación en el derecho internacional, y se cerró. Y el doctor Oscar Alba, a quien yo lo considero un maestro, uno de mis maestros, abrió el IDI, el Instituto de Estudios Internacionales, como una asociación privada sin fines de lucro, ¿no? Muy aparte de la universidad, y hemos sacado algunas publicaciones hace años atrás. Una de estas es esta, ¿no? De Derecho Internacional Público, donde hay profesores de Derecho Internacional bolivianos. Yo he tenido la dicha de participar en estas publicaciones. Este es uno de los libros, uno de los últimos. Uno de los primeros fue este, ¿no? Derecho Internacional Público. Hemos sacado otras publicaciones también. Entonces, para mí el IDI ha sido un ejemplo y además una gran ayuda que me ha permitido
desarrollarme como internacionalista, ¿no? Pero por más de que yo haga mi mejor esfuerzo y hoy en día sea profesor de Derecho Internacional en nuestra universidad y en otras universidades, aún estoy en total desventaja respecto a estos grandes tratadistas, ¿no? Y es muy difícil competir así. Cuando no hay un respaldo institucional, cuando el Estado no le da importancia al derecho internacional ni a las relaciones internacionales. Entonces, así, difícil, muy difícil que un boliviano llegue a esas lides, ¿no? Que yo sepa, el único boliviano que llegó a ser juez de un tribunal internacional fue el señor René Blatman, ex ministro de Relaciones Exteriores de GONI, de Gonzalo Sánchez de Lozada. Llegó a ser, pero juez, si no estoy mal, no de la Corte Internacional de Justicia ni de ninguno de estos grandes organismos. A ver, un ratito. Voy a... llegó a ser juez de la Corte Penal Internacional. Es el único boliviano. Y no lo valoramos, ¿no? Ahí está. René Blatman. Él llegó a ser el único boliviano que llegó a ser juez de un tribunal internacional, en este caso de la Corte Penal Internacional. Él es boliviano, nació en La Paz, como dice acá. Bueno, aquí está en inglés, pero los que saben leer inglés van a entender, ¿no? El experto en temas de derechos humanos, ha llegado a ser ministro de Justicia en Bolivia, ¿no? Del 2003 al 2012 ha llegado a ser juez de la Corte Penal Internacional. Y en Bolivia nadie o casi nadie se ha enterado. Así valoramos a los propios bolivianos. Pero algunos dirán, no, pero eso ha sido su ministro del GON y del Gonzalo Sánchez de Lozada, del Vendepatria, ¿no? En Bolivia somos muy propensos a la ideologización, pero poco o nada propensos a la profesionalización y a la academización. En Bolivia creemos que, porque tengo mi ideología, mi ideología es la correcta y ya listo, lo demás no me importa, ¿no? Los demás están equivocados porque están con la ideología contraria. Así pensamos tristemente en Bolivia. Y si Blatman ha llegado a hacerlo, es porque él principalmente ha trabajado más en el exterior. Bolivia. Así como lo ha hecho Blatman. Eso es que yo les digo a mis estudiantes, salgan del país, búsquense becas, tengan más ambiciones en la vida, chicos. Becas, hay organismos internacionales que dan becas a los jóvenes, hagan cursos de maestrías, de doctorados en el exterior, no se queden en Bolivia, no se casen todavía, no tengan hijos, no tienen por qué seguir pues lo que ha sido la historia de sus padres, de sus abuelos. Tienen que mejorar, ¿no ve? Salgan al exterior. Yo les comenté, no sé si a ustedes, pero un curso, tuve la dicha de salir al exterior, de estar en España, financiado por la AESIT, y ganarme una beca, ¿no? Y estar en la Universidad Carlos III Madrid, y de ahí pude hacer algún curso en otro país en Europa igual, entonces he podido salir y he visto que hay muchas más oportunidades afuera. Entonces, pero ustedes pueden más, chicos. Hagan que su vida valga la pena, ¿no? Piensen cómo van a verse el último día de su vida, cuando estén postrados en la cama, y qué quieren ustedes pensar ese día. Si realmente dieron todo para poder salir adelante o han sido conformistas. Piénsenlo,
Piénselo, ustedes pueden. Hay becas para eso. Entonces traten de postular, busquen en la Fundación Carolina, googleen, pues, ¿no? Fundación Carolina. Les va a dar becas, ahí hay todos los prerequisitos y todo eso. Pero si quieren aquí ser tramitadores, es que bueno, está bien, tienen todo el derecho, ¿no? Poner su oficinita y poner su maquinita ahí de escribir y hacer trámites, pues bueno, también es legítimo, pero bueno, cada quien ve cuál es su destino, ¿no? Si no se esfuerzan y prefieren ir a las fiestas cada fin de semana, que no les digo que no vayan, pero si le van a dar solo más importancia a eso, que al estudio, que a buscar nuevas oportunidades por otros lugares, pues luego no se vayan a quejar, ¿no? Eso nada más, chicos. Bueno, creo que me he salido del tema, ¿no? Volvemos al tema. A ver, permítame un segundo. Vamos a entrar a este punto ahora. Ya creo que es uno de los últimos subtítulos. Fuentes que emanan de las organizaciones internacionales y el valor jurídico de las organizaciones internacionales. Y con eso ya casi estaríamos terminando, fíjense, ya hay la bibliografía, el tema. Permítame, por favor, unos minutos, tengo que tomar un medicamento, ya, y vuelvo en un rato más, por favor.
Bueno, chicos, estamos de vuelta. Gracias. Para terminar ya el tema en este punto, las organizaciones internacionales, como las Naciones Unidas, como la Organización de Estados Americanos, como la Unión Europea y otras organizaciones internacionales, tienen la potestad de emitir y aprobar resoluciones. Esas resoluciones tienen una doble característica. Son básicamente, primero, resoluciones que son normas obligatorias dentro de la organización internacional, ¿ya? Sí tienen un carácter vinculante dentro de la organización internacional. Pero para afuera, para con sus Estados miembros, esas resoluciones no tienen un carácter vinculante, ¿ya? Eso lo vemos aquí en el subtítulo 4. Les voy a poner un ejemplo para que puedan entender bien esto que está aquí escrito y todo eso, pero para que lo entiendan bien. Cuando hablamos del valor jurídico de esas resoluciones de las organizaciones internacionales, nos referimos a si estas resoluciones son obligatorias para los Estados miembros. Les pongo un ejemplo. El año 2009, perdón, o 2010, uno de los dos, se aprueba por parte de la Asamblea General de los Estados, perdón, la Asamblea General de las Naciones Unidas, una resolución que establece los derechos de los pueblos indígenas. La resolución ha pasado a denominarse Declaración Universal sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. No es un tratado internacional, por si acaso. Es una resolución aprobada en la Asamblea General de Naciones Unidas. Como resolución como tal, no es vinculante o jurídicamente obligatorio para los estados miembros de la ONU, pero sí es vinculante para los organismos u órganos dependientes de las Naciones Unidas, ¿ya? Para la propia Asamblea General, para la Corte Internacional de Justicia, para el Comité de Derecho Internacional, para esos órganos de las Naciones Unidas, sí es obligatoria esa resolución, pero no para los Estados miembros. Sin embargo, Bolivia y otros países han decidido ratificar esa resolución que se llama Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas el año 2010. Como Bolivia decidió ratificar esa resolución, a partir de la ratificación pasa a ser obligatorio para Bolivia. Entonces tiene valor jurídico. ¿Ok? Discúlpeme un segundo, por favor. Dime. Mil disculpas, chicos, aquí se presentó un asunto, pero bueno, vamos, seguimos. Entonces, a eso se refiere el valor jurídico de las resoluciones de las organizaciones internacionales, ¿ok? Bien, ahora, el punto 5 y el punto 6 se refieren básicamente a las nuevas fuentes del derecho internacional, ¿ya? Y a cómo se da la celebración de los tratados en Bolivia. Esos dos son los dos últimos subtítulos que vamos a ver. ¿Ok? El quinto, el quinto se refiere principalmente
a lo siguiente. A ver, un favor, ¿alguien podría leer, por favor, el subtítulo 5 en voz alta? ¿Quién puede leer? Doctor, Sí, por favor, podría leer el subtítulo 5, es un párrafo nomás. nuevas fuentes del derecho internacional, ¿no? Sí. Ya. Uno de los temas que ha sacado a la luz este debate en medio ambiente, la protección ambiental, el derecho, el desarrollo autosostenido, entre otros, que no se ha sido impulsado precisamente por los estados o por organizaciones internacionales, sino por organismos transnacionales como la ONG u otros organismos privados que han desarrollado ampliamente áreas como los derechos humanos o comercio internacional, etcétera. Muy bien, excelente, ¿no? A eso se refiere básicamente. Entonces, hay nuevos temas que han ido surgiendo en el derecho internacional, ya, los que tienen que ver con la protección del medio ambiente, los que tienen que ver con el desarrollo o la guerra contra la criminalidad internacional, ¿no? El comercio internacional, entre otros temas. Por lo tanto, esto es parte de el desarrollo y la evolución del derecho internacional. ¿Listo? Sexto, la celebración de tratados en Bolivia. ¿Alguien puede leer el subtítulo 6, los 3 primeros párrafos, por favor? ¿Quién puede leer? ¿Cuál era, doctor? El subtítulo 6. ¿De la celebración de tratados en Bolivia? Sí. Ya. 6 de la celebración de tratados en Bolivia. Por lo general, cada estado consta de distintas disposiciones jurídicas internas referidas al proceso de celebración de un tratado. Y aunque en el ámbito dogmático existen discrepancias respecto a las etapas que conforman el proceso de celebración de los tratados, puede aseverarse que existen 4 etapas generales, ya analizadas en líneas precedentes. Primero, la etapa de formación. Segundo, etapa de manifestación del consentimiento. 3, etapa de entrada en vigor. 4, etapa de registro y publicación. De conformidad con lo anterior, la ley de celebración de tratados, aprobada en la Comisión Política Internacional de la Asamblea Legislativa Plurinacional de fecha 18 de septiembre del año 2013, segunda en América Latina, posterior al caso mexicano, tiene como fines, al tenor de su apartado segundo, identificar las atribuciones en la celebración de tratados, regular los alcances de los efectos de la celebración de tratados por parte del Estado Plurinacional de Bolivia y establecer lineamientos de coordinación interinstitucional entre las entidades públicas responsables de la celebración de tratados. Respecto al procedimiento de celebración de los tratados internacionales, pueden constatarse antecedentes del artículo en cuestión en los informes de la Comisión 20, Fronteras Nacionales, Relaciones Internacionales e Integración, de la Asamblea Constituyente instaurada en el año 2007. No obstante, se debe notar que en estos informes no se reserva a una ley el procedimiento de celebración de los tratados. Contrario censo. Se desarrollan las etapas que conforman el proceso de celebración de los tratados convenientemente. La Constitución Política del Estado Plurinacional, en su artículo 258,
establece que los procedimientos de celebración de los tratados internacionales estarán reservados a una ley, aunque aunque en la Constitución no existe referencia alguna al término de reserva de ley. La doctrina jurídica señala que ésta hace referencia al conjunto de materias de la Constitución encomienda, de manera expresa y exclusiva, al ámbito de potestades del órgano legislativo para que éste amplíe en el marco de la Constitución la normativa referente a una temática específica, así establecer una reserva de ley y no otro tipo de normativa, verbigracia de un decreto supremo, implica una exclusión de la intervención de los otros órganos del Estado en la elaboración de una normativa referente al ámbito en cuestión, considerando que la ley establece un conjunto de reglas que no pueden contradecir la Constitución y que deben, en todo caso, seguir las directrices establecidas por esta norma suprema. La ley sobre el procedimiento de la celebración de tratados internacionales establece los siguientes aspectos constitucionales referidos a dicho procedimiento. Ya, ahí está ahí, gracias. Yo voy a explicar esto. Ya. Gracias. Entonces dice, ¿no? Aquí en Bolivia tiene que quedar claro, hay una ley que establece cuál es el procedimiento de celebración de tratados internacionales. Esto no había antes. Es una ley aprobada en la última década. ¿Ya? ¿Qué dice esa ley? Primero, que el presidente boliviano, según el artículo 172, es quien tiene la atribución de suscribir tratados internacionales. También de negociarlos, por si acaso, ¿no? De negociar y suscribir tratados. El artículo 259 dice, los ciudadanos o la Asamblea Legislativa Plurinacional pueden solicitar la suscripción de un tratado. Aquí cuando dice los ciudadanos, por si acaso, se puede reunir el 15% de las firmas del padrón electoral, perdón, el 5% de las firmas del padrón electoral para solicitar la suscripción de un tratado. ¿Ya? Luego, la ratificación, dice, es una etapa del proceso de celebración de un tratado que debe, según el artículo 13 y 158, realizarse a través de la Asamblea Legislativa. Solo la Asamblea Legislativa puede ratificar tratados. El control previo de constitucionalidad en la ratificación de tratados internacionales es, según lo dispuesto en el artículo 202, atribución del Tribunal Constitucional Plurinacional. El artículo 257 dice, ¿no?, que necesitan de aprobación mediante referéndum vinculante previo a la ratificación. Esto está en la Constitución, sí, en la misma Constitución igual. Previo a la ratificación, los tratados internacionales que impliquen cuestiones limítrofes, integración monetaria, integración económica estructural y cesión de competencias institucionales a organismos internacionales o supranacionales. Entonces, hay algunos tratados que requieren de referéndum. Es decir, necesitan ser aprobados mediante el referéndum. Luego, en consonancia con el artículo 259 de la Constitución, esta ley dice que cualquier tratado internacional requerirá de aprobación mediante referéndum popular cuando así lo solicite el 5% de los ciudadanos o el 30% de los representantes de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Los tratados internacionales en materia de derechos humanos no necesitarán de ratificación para su entrada en vigencia. Por último, y siguiendo lo establecido en el artículo 10, la Ley sobre el procedimiento de celebración de tratados internacionales adopta medios a través de los cuales se detenga la adopción de tratados que contradigan el carácter pacifista del Estado boliviano. O sea, ¿qué dice la Ley de procedimiento de celebración? Que Bolivia no puede celebrar tratados que vayan en contra del artículo 10 de la Constitución, que dice que Bolivia es un Estado pacifista. Por lo tanto, por ejemplo, Bolivia no puede firmar tratados, no serían válidos
si es que, por ejemplo, Bolivia, en este caso, aceptaría que otro país declare la guerra a otro país. O un tratado por donde Bolivia declarase cederle, qué sé yo, cierto dinero o bienes a otro país para que otro país haga la guerra contra otro país. O sea, todo lo que vaya en contra del carácter pacifista del Estado boliviano no tendría que ser válido jurídicamente, de acuerdo al artículo 10 de la propia Constitución y de acuerdo a la Ley de Procedimiento de Celebración de Tratados Internacionales. ¿Se entiende, chicos, chicas? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Con esto hemos terminado ya el tema. El tema 3. La próxima clase vamos a hacer la práctica en el aula. ¿Ok? No va a ser nada larga, pero terminamos la práctica y comenzamos el tema 4 porque estamos bastante atrasados. Y yo creo que el tema 4 lo vamos a terminar en dos clases. Luego haríamos la práctica del tema 4, igual así. Por lo menos quiero llegar hasta antes del examen, hasta el tema 6, hasta antes del examen del segundo parcial. ¿Listo? Pero doctor, ya habíamos tocado el tema 4. Pero ahora recién me están diciendo que hemos tocado el tema 4. ¿Cómo es eso? Sí, doctor, porque lo tengo anotado acá, ya habíamos visto la Cruz Roja y nos hemos quedado en el subtítulo de las nacionales, existen en varias clases. Bueno, entonces vamos a continuar con eso, porque les he preguntado al principio, por eso háganme recuerdo, les he dicho. Bueno, entonces vamos a terminar el tema 4 la próxima clase, ¿ya? Ok, vamos a terminar el tema 4 la próxima clase y también vamos a hacer la práctica. ¿Listo? Ok, doctor. Bueno, cuídense, que les vaya bien, buen fin de semana. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Chao, cuídense, chao, chao. Hasta luego, doctor. Bye, cuídense.